Somos la generación con acceso a la mayor cantidad de información de la historia, pero también somos la generación con menos formación en esta información que tenemos. En esta serie que le ponemos en la mesa, vamos a tratar algunos temas y tenemos algunos invitados en esta ocasión. Frente a mí tengo, y comenzamos con las damas, a Tania Valdespino. Ella es maestra del Instituto Bíblico de la Conquistando Fronteras y también con su esposo sirven pastoreando una de las sedes de la Iglesia Conquistando Fronteras. Bienvenida, Tania. Muchas gracias por la invitación. Y a mi derecha tenemos a nadie más que el pastor principal de la Iglesia Conquistando Fronteras, de los ministerios Conquistando Fronteras, Pastor Alejandro Escobedo. ¿Cómo estás? Bien, Mario, gracias. Hola, Dania. Hola. Pues muy contentos de estar aquí. Sí. Vamos a platicar, vamos a charlar, vamos a profundizar en algunos temas. Y quiero comenzar preguntándote, Pastor Alejandro, ¿el instituto nació de tu corazón hace cuánto tiempo? Bueno, que estaba en mi corazón desde, creo, siempre que comencé a pastorear, porque bien la manera que nos hiciste la introducción es correcta. Tenemos mucha información, aunque yo soy todavía de la época un poquito para atrás, un muchito para atrás, pero sin duda siempre he tenido en mi corazón por la formación que tuve desde niño en una iglesia que justamente hacía eso, formar gente a través de la predicación, a través de introducirnos en la lectura. Eran muy descarados para la formación. No sé si lo sabían o no, pero lo lograron. Y ahora es importante ser más sistemáticos en ser formados por causa de lo que bien acertadamente, yo estoy de acuerdo con lo que dices, somos una generación que tenemos acceso brutal a la información, pero no tenemos formación y no sabemos qué hacer con eso. Sí. Yo pienso, de acuerdo a lo que dijiste, es como tener súper llena, haber ido a cualquier tienda departamental, la que tú quieras, y llenar, tener mucho dinero, comprar muchas cosas, abastecer la alacena, pero al último no saber leer un recetario y menos tener talento para cocinar. ¿De qué sirve tanto en la alacena si no quiero, si no puedo y estoy pensando a qué restaurante voy a ir a comer? ¿De qué sirve lo que tengo en la alacena? Claro. Entonces, más o menos pienso que equivale a lo mismo, si bien puede servir esta comparativa, ¿no? Sí. Y eso es importante, pero mencionaste una palabra interesante, sistemático. ¿Qué te movió a ti a promover que se hiciera una formación sistemática? Porque al final mencionabas púlpito, la relación diaria con los congregantes, con los líderes incluso, pero ¿en qué encontraste o por qué encontraste en lo sistemático un recurso para la formación? Porque no hay buena formación si no es sistemática. Todo aquello que pierde lo sistemático no le podemos llamar formación. Y vivimos en la era en la que si alguien lee un libro de Grudem, tiene teología sistemática de Grudem y ya me lo chuto 2, 3 cosas, ya siento que porque lo leí soy teólogo. No. Me introduje, mi hambre a ser formado me lleva a herramientas, pero necesito ir más a fondo y ser formado. Lo sistemático nos lleva a los rituales. Y yo más bien debería de preguntártelo porque tú y yo hemos hablado con otros la importancia de por qué los rituales nos llevan a ser formados. Es una y otra vez. Lo vamos a encontrar en la palabra en Deuteronomio. Y se la repetirás a tus hijos al levantarte, cuando andes en el camino, al acostarte, y se lo repetirás. Eso es sistemático. Porque la repetición nos forma. Claro.
y la repetición nos lleva a la meditación. Y la meditación nos lleva a doctrina, a ser adoctrinados. Y la doctrina nos lleva a la práctica inalterable, histórica, de la cual tenemos prohibidísimo movernos. Sí. Y aparte que lo que no es sistemático es insostenible. O sea, lo que no se sistematiza no se puede sostener de ninguna manera. Y es lo que hacen los rituales, justamente. Sostienen nuestra fe. Por eso muchas veces nosotros decimos, y lo hemos escuchado, que es una tendencia ahorita decir soy espiritual pero no religioso. Y esa espiritualidad ambigua es insostenible. Esa tontería que acabas de decir que se está ponderando y proclamando. Sí. No se puede, no es posible eso. Eso es una de las cosas, justo lo que acabas de decir, es por eso que necesitamos ser formados. Exactamente. Y aquí es donde... Repítelo. Sí. Repítelo, No, Dani. dice 2 veces. Y aquí es donde quiero introducir a ver, Dania, que nos ayudes, porque tú llevas muchísimos años haciendo ministerio, muchos años aconsejando gente, muchos años pastoreando junto con tu esposo Edgar, a quien le mandamos un saludo. Saludos, Edgar. Saludos, Edgar. Un beso. Bueno, yo no le doy beso. Está bien, un abrazo. Pero tú. Hay mucha gente que tiene buenas intenciones a la hora de ejercer algún tipo de ministerio o algún tipo de cosas, pero ¿por qué las buenas intenciones no alcanzan? ¿Y por qué es necesaria la capacitación aún encima de las buenas intenciones? Sí, bueno, la Biblia sí nos enseña que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Así que en mi corazón tiene la facultad de decirme que todo está bien y la única fuente que me hace saber mi error es la Biblia. Entonces, si yo no voy a la Escritura y yo no me expongo constantemente voy a estar en mi error, ¿no? También la Biblia me dice que sobre toda cosa guardada, guarde mi corazón. Así que todo aquello que yo guardo en mi corazón sí influye en mis pensamientos, mi conducta, mis sentimientos. Todas las enseñanzas, cuando tú vas a la pedagogía, las enseñanzas sí tienen la facultad de determinar sentimientos, identidad, propósitos, sí tienen la facultad aún hasta de manifestar o de ayudarte a tener un sentimiento o una perspectiva de algo, ¿no? Entonces las narrativas sí influyen sobre mi comportamiento, sí influyen sobre mis decisiones y mis convicciones. Entonces para mí creo que es importante porque al final venimos de una vida, de unos contextos incorrectos, hábitos incorrectos, naturaleza pecaminosa, y la única forma en la que yo puedo traer mi vida espiritual es cambiando mi conducta y cambiando mis hábitos. Y parte de ello, bueno, yo sí considero que la doctrina no solamente es un asunto que se tiene que enseñar como un dato duro. La doctrina es experiencia y esa experiencia me tiene que llevar a vida. Tito 2 dice que le decía Pablo a Tito, ¿no? Que tenía que ser una doctrina que se viera en su vida diaria. Entonces, cuando tú y yo traemos herramientas, estrategias, cuando tú y yo somos sistemáticos, número 1, crecemos en nuestra vida de fe porque conocemos correctamente a Dios. Si no hubiera fundamentos, la fe sería subjetiva. Claro. Y eso es bien peligroso porque sería de acuerdo a mi perspectiva, a mi sentimiento, a lo que yo pensé, a lo que yo sentí. Claro. Y cuando vas a la Biblia te das cuenta que Dios es. Y Él nos deja ver quién es Él, sus principios, su carácter, sus atributos, ¿no? Entonces dejamos a un lado lo que yo siento y empiezo a experimentar a Dios como realmente es Dios. Y curioso, justamente experimentar a Dios me hace vivir una vida en plenitud. Porque Él es plenitud, ¿no? Entonces, conocer a Dios profundamente en una forma sistemática me lleva, yo siento que es como un panorama, un arcoíris de cosas en mi vida personal, en mi vida, en mis emociones, en mi propio corazón, en mi forma de conducirme. Eso queda plasmado en quién soy y lo que hago. Y no solamente eso, sino que me ayuda a no ser llevado en el error, porque bien lo decías, hay muchos temas de error y creo que hoy como nunca la iglesia tiene que despertar su discernimiento y su sistema inmunológico espiritual para tener antídotos contra todas las cosas que estamos escuchando. Sí. Y esto es importante porque... Bueno, hablaste en plural antídotos, que es correcto, pero el antídoto es la Escritura. Sí. Sí. Y si lo trasladamos a plural, son los maestros de la palabra, los pastores, todos esos ministerios, ¿no? Pero
y hablabas también, dijiste algo que me arde el corazón cuando lo escucho. Estamos en un tiempo en que tenemos que ejercitarnos como nunca. De hecho, yo considero, Mario, Dania, que uno de los desafíos principales, siglo XXI, 2026, los desafíos principales de esta generación es hacer que nuestro discernimiento sea más fino, más preciso. Y el discernimiento no es un don que viene nada más y levanté las manos al cielo y ¡pum!, cayó el discernimiento sobre mí. No, el discernimiento es como un músculo, es como la fe. La fe se va ejercitando de fe en fe, dice la Biblia, y de gloria en gloria. Y mismo este hombre que vino dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Los mismos discípulos, aumentanos la fe. Entonces es un ejercicio, como es un ejercicio desarrollar la fe, lo es también, pero con una urgencia brutal, ejercitarnos, como dice la Biblia, en el discernimiento. Sí, mismo Romanos 12, cuando habla de la renovación de la mente, hace una conexión directa de renovar la mente para discernir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, si no renovamos nuestra mente, no somos capaces de discernir la buena voluntad de Dios. Y aquí es donde quería retomar la idea de hace rato, y aquí me gustaría si tienen alguna historia sobre esto, porque creo que puede ayudar, de cuando su buena voluntad, con falta de formación, les pudo haber costado un error. Y aquí me gustaría que se sinceraran, pero creo que puede abonar. Porque a veces nos creemos que solamente... Es el problema voy a decirlo de esta manera, del evangelio de solo el amor. Mismo el apóstol Pablo dice que el amor se regocija en la verdad. Cuando dices solo el amor, más bien ayúdanos un poquito. Sí, esta idea de que... Sí. Esta idea de que solamente debemos amar a la gente y navegan esta idea medio hipiosa de donde no confronto con la verdad, donde no confronto con la escritura y quiero ayudar con una buena voluntad, pero capacitarnos en aquello que proclamamos acerca del evangelio. Y es aquí donde decía, hay veces que una buena voluntad no alcanza para formar a la gente. Y aquí es donde quería ver si ustedes tenían algo que... Historias. No me viene ninguna a la mente, sin embargo, sí quisiera comentar en la pregunta o en el argumento que estás dando, que yo entiendo que hubo una época en la que la iglesia fue muy severa al compartir el evangelio. No hablábamos del amor y de la esperanza de Cristo, sino de la desesperanza que su propia vida tenía, ¿no? Y creo que hoy estamos en el otro extremo, donde queremos que el evangelio sea conocido, pero creo que no damos el evangelio completo, ¿no? Porque la Biblia sí habla de que cuando nosotros encontramos a Cristo, realmente Él es como la perla de gran precio. Entonces, el encontrarlo, el entender el evangelio siempre me va a hacer saber que lleva un costo y que yo puedo venir a la iglesia con la misma condición porque Él me ama, pero es su amor el que no me deja igual, ¿no? Y es en su amor el que Él me va a transformar, porque es justo mi condición de vida, es justo mi conducta, lo que me llevó a tantas ataduras y malas decisiones. Sería incongruente que Dios me dijera que me ama y va a transformar mi vida si me deja en la misma condición de error. Entonces sí creo que hoy en día tenemos que tener mucho cuidado de hablar en el evangelio, porque Dios es esperanza, Dios es amor, Dios nos ama y dio la vida por nosotros, pero encontrar el evangelio definitivamente habla de un cambio y de una transformación. Sí. Habla de un costo que va a tener el acercarme a Él. Sí. Y eso implica dejar mi vieja vida, ¿no? Entonces, obviamente, inevitablemente, el haberme encontrado con la realidad de Cristo sí implica un cambio de conducta, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, y la otra cosa que decías, hablando de que a veces tenemos historias, sí creo que haya tenido historias en las que creo que las intenciones son suficientes, ¿no? Ay, Dios sabe que mi intención es suficiente. Y cuando vas a la Biblia te das cuenta que no es la intención, sino el principio lo que va a determinar
en lo que sigue, en mi destino o en mi decisión o en lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, regresando un poco a esto, la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige. Y muchas veces estamos dejando la misericordia sola. Y la verdad es que la misericordia sola, pues parecería indulgencia, ¿no? Y si dejamos la verdad sola, pues hay severidad, porque es justo, o sea, la paga del pecado es muerte, nos guste o no, ¿no? Pero por eso dice la Biblia, con misericordia y verdad se corrige. Entonces, al final, es muy importante que ambas estén en nuestra vida. Y bueno, que una vez que compartamos el evangelio, sí hablemos del amor de Dios, pero también demos el mensaje completo, ¿no? Que se implica una transformación. Mientras estabas hablando, Dania, Mario, se me venía a mí Jeremías capítulo 20. En estos días lo cité, no recuerdo bien dónde, y que es un pasaje que lo tengo súper presente, que dice: oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días, todos se ríen de mí. Cuando hablo, me brotan las palabras, grito, violencia y destrucción. Así que esos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego, es como un fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla, no puedo hacerlo. He oído los muchos rumores acerca de mí, me llaman el hombre que vive aterrorizado, me amenazan diciendo: si dices algo, te denunciaremos. Aún mis viejos amigos me vigilan, esperando que cometa algún error fatal. Caeré en su propia trampa, dicen, entonces nos vengaremos. No obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante Él mis perseguidores caerán, no pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Noten bien que en este pasaje está hablando de toda la realidad del peso de ser un proclamador del evangelio. Me rechazan, hablan mal de mí, soy mal escuchado, soy mal comprendido. Pero termina diciendo: no obstante, Dios está a mi lado. Y sabemos en el contexto, en estos capítulos, pues a Jeremías no le iba muy bien en su ministerio profético, que le dijera: no, sí me arrepiento. No le iba tan bien como un Juan el Bautista, que las mismas multitudes, dando el mismo mensaje, misterios de la palabra, daba el mismo mensaje, gritaba una generación de víboras, una generación que clama en el desierto violencia y destrucción. Y a Jeremías hasta lo encarcelaron, hasta lo pusieron en un cepo. Ahí está en los versículos pegados. Y a Juan el Bautista hasta venían y daban cuenta, como dice Hechos también, de sus pecados. Y en el caso de Juan el Bautista salían toda la gente y eran bautizados por Juan, notificando sus pecados. Son dos reacciones, dos acciones diferentes al mismo mensaje. Pero es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque creo que aquí el Espíritu Santo está formando todavía a Jeremías. Está diciendo: me quiero callar, ya no voy a hablar, me va a retemar cuando abro la boca. Pero termina diciendo: me engañaste y yo me dejé engañar. En la versión 60 dice: me sedujiste, oh Señor, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Esto es el evangelio. Si el evangelio no seduce nuestro corazón, como dice ahí, me engañaste y pues yo me dejé engañar. ¿Sí? No estamos diciendo que está hablando metafóricamente ahí. Me sedujiste, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Si el evangelio no dobla nuestra voluntad a la voluntad de Dios, no hemos sido convertidos, no hemos sido seducidos. Solamente nos cae bien el evangelio y nos parece una buena filosofía. Pero si el evangelio solamente decimos like, sin que sea transformada nuestra mente, citaste Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, sin que sea renovado nuestro pensamiento. Lo que decía el hermano Wayne Myers,
Si este evangelio que proclamamos y que le anunciamos no le ha cambiado, No le ha llegado. no le ha llegado. Así de fácil. Sí. Si el evangelio no nos ha transformado, solamente lo escuchamos, pero no ha llegado al corazón. Sí, hay una, creo que es en Ezequiel y Apocalipsis donde habla de que un ángel le da a los profetas el libro. Le dice, cómete este librito. Así. Pero le dice, ellos cuentan, ¿no? Que cuando lo comen le sabe dulce, Y cuando pero lo una vez que tragan, entra, ala. amargo. Claro. Y yo siempre pienso que cuando uno lee la escritura como tiene que ser, te sabe dulce, pero en algún punto te sabe amargo porque te confronta con tu propia realidad, la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Te dice, tienes que cambiar esto, tienes que modificar esto, y es donde entra la verdadera formación. Y aquí quiero unir a este siguiente punto. Hoy tenemos el mal y el bien de las redes sociales. Y cada vez hay más gente que se siente libre de dar opinión, que todos somos libres de dar nuestra Claro. opinión. Pero creo que tenemos que ser conscientes de qué puede ocasionar nuestra opinión. ¿Qué hacemos contra toda esta viralidad de opiniones? No contra. ¿O qué hacemos con esta viralidad de opiniones? Porque aquí es donde es importante que, como ustedes son pastores, yo de alguna manera ejerzo una extensión pastoral dentro de la iglesia. ¿Cómo formamos o cómo la formación protege a la iglesia de todos estos asuntos de viralidad, de opiniones? El pastor muchas veces las denuncia públicamente, ¿verdad? Está por ahí corriendo un reel de esto y de esto. Sí. Esto dice la escritura. Pero ¿cómo hacemos sostenible que la iglesia esté protegida ante todo este marco de opiniones en el mundo? Primero, la formación exactamente hace que no seamos arrastrados por ningún viento de doctrina. El caldo de cultivo, como nunca antes en la historia de la humanidad, son las redes sociales para afirmar corazones sobre asuntos que son verdaderos o para que se desate la confusión en nuestro corazón. Ahora, las redes en cuanto a la doctrina de la verdad de Cristo, redes sociales no podemos adoptarlos como quienes nos forman. Como el principal recurso. No. O con lo no. que te alimentas, ¿no? No, para eso está la iglesia local. Claro. Claro. Para eso en una iglesia local somos formados sistemáticamente, adoctrinados sistemáticamente en la doctrina de Cristo. Y cuando hablo, no hablo que cada iglesia es libre Sí. de ponderar, y no somos libres. Conquistando Fronteras, hablo por nosotros, yo como pastor en Conquistando Fronteras, tú pastoreas una sede y tú haces una labor pastoral con los jóvenes aquí, Mario. No somos libres, no podemos interpretar lo que nosotros, pero yo pienso que este versículo habla, no es yo pienso, existe la formación exegética, la formación y la interpretación histórica de los padres de la iglesia, de los pensadores de la iglesia, y tenemos que someternos a ello, Sí. nos guste o no. Y cuando no nos gusta, sabe amargo, y cuando nos gusta, Claro. pues es dulce. Sí. Y la palabra de Dios, lo dijiste muy bien, ¿sí? En Ezequiel está, sabe dulce, sabe amarga la palabra, pero es necesaria. Sí. Es necesario. Y en las redes sociales, pues es un peligro. Es un peligro, pero también es una bendición y también es un ejercicio. Y yo creo que somos desafiados a probar si de veras estamos en la verdad, ¿no? Hay vientos de doctrina. Vamos, o sea, un amargado va a encontrar un montón de amargados que van a ponerle like y amén. Y sí, yo también. Y que dicen lo que esto. tú pensabas. Sí, sí. Bueno, pero tenemos nosotros que ir detrás nosotros de la verdad, de la palabra profética más segura, Sí. que es la Escritura, y esto también condicionado, interpretarlo exegéticamente correcto. Y nosotros no vamos a hacer una nueva exégesis. La exégesis, hay reglas para la exégesis, que es la interpretación correcta de la Escritura, no privada
de la Escritura. Y entonces, para eso están los institutos bíblicos. Por eso nació el Instituto Bíblico Conquistando Fronteras, que hacemos nosotros formación sistemática en cada miembro, en cada persona que recibe a Jesús y se hace miembro de las iglesias Conquistando Fronteras. Inmediatamente comenzamos una formación hasta donde ellos quieren ser formados. Sí. O sea, hay iglesias que todas las iglesias vamos a sufrir lo mismo. Los pastores queremos formar a la gente y es formada hasta donde ellos quieren ser formados. Porque la formación va a modificar un montón de pensamientos cómodos, del bien lo decías, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y cuando nos confronta la palabra del Señor, no hay transformación cómoda. Tenemos que entenderlo eso. Claro. Las transformaciones de nuestra manera de pensar nunca serán cómodas, porque siempre la palabra de Dios va a contender con lo que bien mencionabas, con nuestro corazón tendencioso, que nos lo advierte la Escritura, y podemos ser engañados, ¿no? Pero bueno. No, y yo la verdad es que me doy cuenta que en este tiempo es lo más peligroso que puede haber, porque no solamente es un asunto de errores, y creo que Satanás en este tiempo apunta a ello. Si bien no vas a tener una apostasía directa, sí que habrás ese error, que diluyas tus propias convicciones, que tengas la opción de ver qué principio sí te gusta y qué principio no te gusta, o bien darle la propia interpretación para que no sea tan doloroso para tu alma, ¿no? Pero no solamente es el tema no solamente estamos luchando con este tema, sino que estamos en la época de mayor entretenimiento. Todo apunta por tu atención, todo. Entonces estamos en la lucha de la cantidad de tiempo que la gente en realidad pasa en sus dispositivos. Y eso no solamente afecta la voz de Dios. Fíjate, he estado viendo que muchos de los jóvenes, cuando tienen un tema o personas que acaban de cometer un pecado, corren al celular y no hay espacio para la voz de Dios, no hay espacio para una convicción profunda, porque como tengo pequeñas descargas de dopamina y de satisfacción inmediata, eso hace que no me sienta tan mal, o eso hace que minimice el error de que acabo de engañar a mi esposa, ¿no? Entonces, cuando menos nos damos cuenta, la gente está huyendo a su celular para no tener la voz del Espíritu Santo, para no ser confrontado en la palabra. Entonces, sí creo que hoy estamos en un tiempo en el que lo más peligroso es que tú mismo te determines en tu corazón. Me encanta que nuestro pastor siempre nos dice que él tiene una aplicación que le hace medir sus redes sociales, ¿no? Y qué bien hace, porque cuando menos te das cuenta estás perdido contestando un montón de WhatsApp. Sí. Piensa qué haces cuando estás en un momento sin hacer nada y todos sacan el celular y comienzas a navegar en ello, ¿no? Y no hay, yo les decía a los alumnos, ¿no? En algún punto, cambia ese momento, esos 5 minutos que tienes por meterte a tu red social, por meterte a la Escritura. Un par de versículos y tú vas a notar cómo se empiezan a cambiar y a modificar tus pensamientos, y no te estás llevando el reels del error o de aquellos que apuntan a que llegues a la iglesia con un argumento en el corazón, porque no solamente están hablando de doctrinas incorrectas o de errores. También estamos viendo que hoy en día apuntan a que la iglesia esté dudando continuamente de la iglesia y de lo que se enseña en la iglesia. Entonces estamos teniendo gente que no se quiere arraigar a una iglesia porque ya tiene un espíritu de sospecha porque oyó en el Reels que no somos confiables o que no somos perfectos o que hay asuntos que no se gestionaron de la mejor manera, ¿no? Ahora, yo creo, si somos confiables, cada pastor debemos ser confiables, claro. Perfectos no. Perfectos no lo somos, pero confiables sí debemos. Cada pastor, los que somos pastores, absolutamente debemos ser confiables. Perfectos no, pero sí amar el camino a la perfección. Yo entiendo que te referías a eso, te conozco. Nada más para aclarar, porque, mira, y un corte. Un clipcito. En Conquistando Fronteras una de las pastoras dice que los pastores somos perfectos. No. No, y bueno. Amamos el camino de perfección. Perfecto hasta que Cristo venga, ¿no? Sí. Sin mancha y arruga hasta que Cristo venga. Pero sí en el camino de perfección. Y obviamente buscando siempre la transformación de Jesús. O sea, a eso apuntamos, ¿no? Claro. Entonces, que se señale algo que está en proceso de transformación o que se señale algo que definitivamente
Obviamente, no dudo que haya cosas que se tienen que cambiar, porque a eso apuntamos, a siempre mejorar, a siempre parecernos a Cristo, o sea, definitivamente parecernos a Cristo continuamente. Sí es una realidad que hoy en día tenemos una lucha profunda, porque mira, pueden entrar al Instituto Bíblico, pero la experiencia la vives tú, como dice el pastor. A lo mejor en tu iglesia hay una herramienta de crecimiento y de formación, pero el único que la puede tomar con convicción eres tú. Claro. Esa es una realidad, que tú vayas y que dejes que la Biblia, porque hoy en día es fácil entregar una tarea, vas ahí, te haces la pregunta, copias y pegas y ya la sacaste, ¿no? No, pero que dejes que la voz de Dios hable a tu corazón, Sí. que esa voz se transforme. Y ese es el espíritu más difícil ahora, que yo no quiero profundizar en la escritura, que me cuesta trabajo disciplinarme, que me es más sencillo abrir el celular que abrir mi Biblia, y que al final, aunque ya estoy en el programa de formación, ya sea instituto, discipulado, lo que tengas en tu iglesia, pues que lo hagas una realidad para tu vida, porque al final necesitamos exponernos a la luz de su palabra. Es la fuente de liberación más profunda. Sí. No existe otra lámpara para nuestros pies. Entonces, si no sé qué hacer, si no sé qué decir, es el ancla en mis momentos difíciles. Claro. ¿Dónde me voy a agarrar en aquellas cosas que parecen de incertidumbre? Pues en la Biblia, ¿no? Entonces, cada que se hace un programa de formación, apunta a que Cristo se ha formado en tu vida. Sí. Es una herramienta para que te encuentres con Jesús. Pero que sepas que aunque al pasar es amargo, el fruto es glorioso y es plenitud. Claro. Definitivamente, ¿no? Sí. Porque Pedro lo decía, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Entonces, es ir a la vida, es ir a la plenitud, es ir a la fuente para encontrarnos con Jesús, ser transformados para Él. Y bueno, eso es una lucha, ¿no? Sí. Yo creo, Mario, Dania, y muchos estarán de acuerdo con lo que digo. La palabra de Dios, si no es considerada como debiera ser considerada por los que ponderamos ser discípulos de Jesús, debe ser rectora en nuestra vida. Sí, 100%. Tiene que regir nuestra manera de pensar, de vivir. Si solamente es una farmacia donde me siento mal aquí y voy como un recurso y es una farmacia y Dios me está hablando algo, y no me gusta esto. La palabra de Dios tiene que ir a fondo. La palabra de Dios no es una farmacia, es un hogar. Y en el hogar recibimos palabra, en el hogar somos instruidos, en el hogar somos afirmados, en el hogar somos transformados, en un hogar somos formados. En una farmacia solamente vamos, compramos, nos quitamos el dolor de cabeza y se acabó. Sí. Y la palabra de Dios no es, aunque es medicina para nuestro cuerpo, hay un versículo mismo que lo dice, no debemos de considerarlo sino rectora en nuestras vidas. De hecho, mientras estabas hablando, o Mario, no lo sé, en el Salmo 19, que lo he dicho 1,000,000 de veces aquí en la iglesia, lo voy a leer en la NTV, Salmo 19, versículo 7 en adelante. Está hablando David. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Ese es el poder de la palabra. Sí. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de ellas es imparcial, o sea, es justa. Son más deseables que el oro, incluso más que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. Está hablando de las palabras del Señor. ¿Cómo puedo conocer todos mis pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de esas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen.
entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Y termina diciendo el Salmo: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, Amén. oh Señor, mi boca y mi Redentor. Pero termina diciendo, me lo sé en la versión antigua, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de mí. Pero los dichos de mi boca, no los que yo me inventé, Claro. los que surgieron y modificaron y renovaron mi mente. Sí. Tu palabra, que sean los dichos de mi boca, lo que hablo, que nació de la palabra, que me formó la palabra, que la meditación de mi corazón sea de agrado delante de ti. No lo que yo sugiero, lo que tú me enseñaste que es correcto conforme a tu palabra. Yo le digo de broma a la iglesia y le digo, entre broma y broma la verdad se asoma, ¿no? Les digo, menos face y más book, Sí. más libro, más Biblia. Porque si no lees el book, la Biblia, el diablo te parte la face, se rompe la cara. Esto funciona así, o sea, si atesoramos, si comemos la palabra de Dios, pero no como una opción, no como una, pues voy a ver un buffet, voy a ver qué me gusta comerme. Claro. No, ¿cuál es la dieta de Dios? ¿Qué es Claro. lo que dice Dios a mi mente, a mi corazón? Si no tenemos como rectora la palabra de Dios, simplemente lo vemos como un libro filosófico, buena onda, buena opción, trae 2, 3 cosas bien. De hecho, me gusta. No es que nos guste o no, es rectora o no. La pregunta no es si me gusta o no, a mí me gusta. Otras cosas de la Biblia quisiera Borrarlas. borrarlas Claro, hay con, cosas que son muy incómodas. los temas del Sí. perdón, los temas de dar la cara, Sí. son muy incómodas. Sí. Es amarga la palabra. Sí. Pero si voy a leer la Biblia y voy a entender que Dios me ama, que es rectora, y voy a dejar, como leí en Jeremías 20, que me seduzca, que sea más fuerte que yo y que me venza, vamos. Entonces voy a vivir la vida muy bien. Sí. Aquí yo quiero comentar algo breve. Yo actualmente me encuentro estudiando la carrera de psicología y justo estaba hablando la otra vez con un amigo y es muy común que encontremos, no debería ser común, pero es muy común que encontremos jóvenes que entran en sus últimos semestres de la preparatoria y principios de la universidad y comienzan a tambalear en su fe, pues porque se encontraron con un poquito más de información en la vida y son seducidos por esa información. Y yo hablaba con esta persona, con un amigo que me decía que cómo me estaba yendo con este tema, ¿no? Y decía, es que mi primer acercamiento al conocimiento fue la escritura. Cursé primero, porque yo soy de la generación 11 del Instituto Bíblico, cursé primero mi instituto en teología. Entonces, mi primera cosmovisión es 100% escritural. Entonces, yo estoy cursando la carrera y filtro toda la información que me llega a través de la escritura. Entonces, automáticamente mi mente descarta ideas, descarta pensamientos, aunque los tenga que estudiar y todo, porque mi primer filtro es la escritura y qué dice Dios sobre X o Y tema. Entonces, la invitación es y aquí para los jóvenes, nútranse de la escritura y lo que veníamos diciendo, ninguna corriente doctrinal, sea de la que sea, nos va a modificar nuestro pensamiento, nos va a cambiar nuestra forma de ver al Señor, nuestra forma de la escritura. Entonces, solo quería hacer ese comentario porque me parece que es bien afortunado para mí que mi primera fuente de saber es la escritura y es lo que yo sí la tengo como regidora de mi vida, la escritura. Sí. Y gracias a Dios no me he tambaleado en absolutamente nada hasta el día de hoy y deseo que sea así. Pero sí, y para cerrar esta conversación, ¿por qué deberíamos promover el Instituto Bíblico de Conquistando Fronteras? Bueno, tiempo atrás, y ahorita mientras estamos hablando todo esto, recordarán, lo hablé con los líderes, lo hablé con la iglesia, una serie, por cierto, que se llamó Formación. DF.
Para allá voy, el DF. Sí, mira, Se sí quedó el DF, como la Ciudad de México antes. Antes era el DF. ¿Y se acuerdan qué era DF? Disposición y formación. Ok. Yo lo voy a decir al revés. Ok. Formación y disposición. ¿Te salió tu dislexia? La Sí, dislexia. me salió. Bueno, no pasa nada, no es fatal, es corregible. Entonces, solo la disposición es maravillosa, pero sin formación es débil. Sí. No puedo estar dispuesto sin ser formado. De hecho, es un sentimiento romántico la disposición sin querer ser formado. Sí. Sí. Es como en el matrimonio. Yo estoy dispuesto, todo el romance y todo eso, pero tengo que saber, entrando en matrimonio y quienes estamos los tres aquí en la mesa estamos casados, que no puedo yo apostar románticamente a decir, me voy a casar, pero cuando yo venga a las clases prematrimoniales, al curso prematrimonial, escuchar que está contando su experiencia, quien me está enseñando, y yo voltear y decir, conmigo será diferente. No será diferente. Seguro no. Escucha a tus maestros. Claro. Y yo no puedo venir dispuesto sin ser formado. Sí. Y la formación me provoca que mi mente sea transformada y me da raíces. Las raíces son súper importantes. Sí. Y aquí nos podemos meter otro rollo. Me acuerdo cuando mi pastor Vincent, nuestro pastor Vincent, me quebró la cabeza hace mucho tiempo cuando habla de la parábola del hombre que construyó su casa, uno sobre la arena y otro sobre la roca. Todos sabemos, cuando vinieron las tempestades, el que estaba en la arena se cayó y el que lo puso en la roca permaneció firme ante la adversidad. Y cuando dijo nuestro pastor, yo sé que a todos nos pasó igual. Sí. Cuando dijo nuestro pastor, en esta parte de la Biblia la roca no es Cristo. Y todos, crucifíquenlo. Herejía. Crucifíquenlo. Apedréenlo. Yo mismo como pastor, tengo un respeto. Nuestro pastor es un teólogo impresionante. Sí. Impresionante. Y yo dije, inmediatamente yo dije, Te pones nervioso. no, por la formación que tengo, sé escuchar y atender y detenerme y decirme, yo tengo otros datos, pero decir, ¿por qué lo dices? Yo no digo, antes cuando era más joven, cuando no estaba formado, decía, estás mal. Claro. Cuando maduré dije, quiero escuchar por qué lo dices, en qué te basas, cuál es tu fundamento. Y cuando comenzó a dar su argumento, como muchos están esperando, entonces, ¿de qué se trata? ¿Se acuerdan lo que dijo? Sí. Aquí, porque más adelante dice en el versículo, el que oye la palabra y la atiende es como el hombre que puso su casa sobre la roca y vinieron las tempestades y la casa permaneció. Sí. Y ahí la roca es dejarse ser formado. Sí. Por eso hay que venir, por eso hay que ser sistemáticos en nuestra formación. La gente que es intermitente en su formación nunca va a tener buenas raíces. No se va a arraigar, no va a estar en la roca. Por eso es importante en este pasaje que dijo nuestro pastor que la roca, en ese versículo, la roca no es Cristo. La casa fundada sobre la roca ahí es escuchar y atender y obedecer. Claro. Y eso habla de ser formados. Por eso el DF, la disposición y la formación. Por eso ponderamos, y es algo que nunca vamos a comprometer en Conquistando Fronteras. Mientras yo sea el pastor y luego venga quien me suceda en su momento, ese es un absoluto. Sí. Necesitamos ser formados. Conquistando Fronteras somos una iglesia arraigada en la palabra de Dios, en la palabra profética más segura, no con interpretaciones propias. Practicamos la exégesis que nos enseñan los maestros y nos apegamos a la enseñanza histórica. No puede ser sustituida. Sí. Escuché en su momento a un predicador famoso aquí en México
que estaba en sus meros momentos de gloria de redes y tuiteó algo por ahí y dijo, espero que solo fue un mal momento, pero luego observándolo en cómo llevaba las cosas, iba en serio sobre el tema. Vamos a redefinir la iglesia. La iglesia no puede ser redefinida. La iglesia somos renovados, pero no redefinida. No puede ser redefinida la iglesia. Sí. Hay historia, están los padres de la historia, está la escritura y podemos ser avivados y regresar a las sendas antiguas. Claro. Sendas antiguas no son formas antiguas, son fundamentos, el origen, la doctrina inamovible que nos dejaron nuestros padres en la fe y la interpretación de la escritura bajo exégesis. Y ya me emocioné, tranquilo. Como dice mi pastor, tómate tu pastilla y no te emociones tanto. Por eso la formación. Claro. Tú como maestra, porque estás siendo maestra, no porque yo te impuse ser maestra, o nuestro director y los directores que hay en diferentes áreas del Instituto Bíblico. ¿Por qué tú aceptaste ser maestra? Una de las cosas que más me emociona en la iglesia, y lo tengo que decir, no quiero llorar, pero es muy emocionante ver cuando alguien viene por primera vez con un montón de malas decisiones. Y siempre les hablamos de una nueva vida. El problema es que a veces a esta nueva vida le queremos traer todas nuestras cosas viejas, ¿no? Y cuando menos nos damos cuenta, híjole, no estoy experimentando por completo esta nueva vida y esta nueva experiencia que Jesús me da. Que no se puede poner remiendo. No se puede, definitivamente. Y para esta nueva vida debe de haber un cambio de dirección, un cambio de hábitos, ¿no? Entonces es bien bonito cuando empiezas cuando la gente empieza a conocer la verdad y esta verdad lo está llevando a libertad, esta verdad le lleva a identidad, a propósito, a búsqueda, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es tan especial ver que la iglesia tiene tantas herramientas que te pueden sumar para que esta nueva vida siga rica en Cristo Jesús, para que esta nueva vida sea una experiencia profunda. Y no estamos hablando de que es ausente de dificultades, estamos hablando que aún en las dificultades tú tienes promesas para apoderarte de ellas y quedarte ahí, ¿no? Entonces, en cada una de las clases intentas con todo el corazón que se enamoren de Jesús, porque el instituto tiene toda clase de alumnos, desde el que no terminó la primaria, el que ya es universitario. Y esto es la riqueza del cuerpo de Cristo, que están aprendiendo contigo. Y bueno, en la pedagogía, el aprendizaje. Sí, claro, pero justo esto de la pedagogía del aprendizaje social siempre nos suma. Lo que tú viste en un versículo que yo no alcancé a ver, me suma. Claro. Y me hace ir a otro nivel de entendimiento y a profundizar en ello. Y es tan rico y tan emocionante ver cómo la gente empieza a experimentar, a conocer esa verdad que los lleva a apropiarse de los beneficios de la cruz, de su herencia, de sus promesas. Y yo creo que un instituto bíblico no es como el que te apunta, sí funciona como una herramienta, obviamente, para el ministerio, para ayudar a otros, pero es algo personal, es un tiempo personal. Si tú te quieres meter a un instituto, siempre les digo, es la oportunidad que tienes para enamorarte profundamente de Jesús. Hay tanto de Él que aún no conocemos. Sí. Hay tanto por descubrir que eso nos tiene que emocionar, ¿no? Entonces, nunca terminamos este proceso de formación, pero siempre experimentamos que el Señor nos puede dar a conocer toda la riqueza en Cristo Jesús. Entonces, creo que para mí es importante que sepas que si tú estás en tu vida espiritual y que vas comenzando, una de las formas en las que tienes que comenzar es apropiarte de esos beneficios y bueno, tienes que conocer la verdad. Sin ello no puede haber libertad, ¿no? Sin ello no puedes experimentar toda la herencia que tiene Jesús para tu propia vida. Y en el instituto eso es lo bonito, que ves un montón de gente llegando de diferente contexto cultural, social, profesional, pero que al final todo apunta a que conozcamos a Cristo y que cada uno de ellos empieza a enriquecerse en su vida, cada uno de ellos empieza a llenar de fruto. La Biblia dice también que, habla del sembrador, que hubo 4 campos, cada campo representa un corazón, ¿no? Pero este campo que tuvo la semilla que cayó y que dio fruto, me encanta que dice uno dio al 30,
uno al 60 y uno al 100 por 1. Y creo que el instituto puede ser esa inspiración y esa herramienta que te puede llevar del 30 al 100 por 1, porque te arraigas en tus promesas, ¿no? Entonces, pues obviamente les invitaría muchísimo decirles, es una herramienta, claro, tu experiencia es personal, tú misma determinas qué tan profunda será y qué tan real será cada principio, cada verdad, cada fundamento, porque ahí estamos cortos los maestros. Eres tú quien se va a ir al lugar secreto y el que lo va a ver cara a cara y que va a poder descubrir el aroma de Cristo. Yo quiero comentar algo, Mario, antes de, si tenemos chance todavía. Tengo pastoreando 37 años. Y llego a conclusiones. No lo sé todo, pero logras aprender algunas cosas en 37 años pastoreando. Todos aquellos que quieren vivir solo de ambientes de unción y de gloria no pueden ser formados. Los ambientes de unción son necesarios para avivar nuestro corazón, viene un ambiente del Espíritu Santo y quema nuestro corazón, esas experiencias con el Espíritu Santo que yo veo que muchos históricamente, ¿y de qué te sirve? Que caes en el piso y te levantas. Sirve de todo. Sí. Claro. Y un día voy a contar mi historia. A mí eso es lo que me cambió de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, una caída al piso, confesión de pecados, bautismo de fuego. Claro que sí. Pero yo tenía un pastor súper inteligente y lo aprendí de él. Y quiero ser inteligente como él. Vio una realidad y me comenzó a formar. Y cuando vio que me dejé formar, conseguí un discípulo. Claro. Ambientes permanentes. Si solamente queremos vivir de ambientes, no la vamos a hacer. Si hubiera sido suficiente la experiencia de Moisés en el fuego, en la zarza ardiente, en el Sinaí le hubiera dado la fórmula para zarzas ardientes, no decretos. Sí. Claro. Bueno. ¿Me explico? Sí. Le hubiera mandado, vas a ir a tal lugar y voy a hacer ahí que más zarzas ardientes como Más te fuego. pasó a ti y ahí van a ser cambiados. No. Les dio la palabra para que la guarden. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas todo conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo es que haremos prosperar nuestro camino y todo nuestro saldrá bien? Cuando tenemos un arraigo en la palabra de Dios. La prosperidad viene y brota de la mente renovada, transformada por la palabra y ya. Y ahora vivimos en tiempo. En este momento hay un ambiente donde vas a prosperar. Créelo. Yo creo en eso, pero en base a que tengo la revelación del carácter de Dios. Claro. No confío en el ambiente. Confío que ese ambiente me abrió la puerta del metro para entrar y llevarme a otra estación. Pero no confío en la puerta del metro, confío en el metro. Así es. Total, o sea, eso fue una puerta nada más. Esa experiencia, así es que hay tanto que hablar, está caliente esto. Y nos jalas el hilito, Mario, por ahí, eres buenísimo. Ya solo para cerrar y quiero complementar un poquito tu idea. Tú nos has hablado antes de la leña. En el Levítico 6 el Señor establece que la leña debe sustituirse cada día porque el fuego no debe dejar de arder. Y en Levítico 9 es donde el Señor por primera vez dice que descendió la gloria y salió fuego no me acuerdo dónde, del altar, creo. El chiste es que de la gloria sale el fuego que enciende por primera vez el altar. Y ese fuego era el que el sacerdote tenía que comprometerse a mantener encendido a través de la leña cada día. Conectándolo con tu idea, el Señor hace estos ambientes para encender nuestro corazón. Absolutamente. Pero es nuestro trabajo mantener ese fuego encendido a través de la formación. A través de la formación.
Sí. O sea, si ese ambiente yo no le abono diario, memorizar la palabra, vivir la palabra, este desafío que tú y Jaciel, mi hijo, nos metieron así bien discretamente de Shred. Cuéntanos de qué se trata. Sí, leemos la Biblia en enero, los 31 días completa. O sea, la Biblia de principio a fin. En 30 días y tenemos, si nos atrasamos, el 31 lo tenemos 31. de pilón. Sí, es el 31. Eso no fue idea mía. Cuando tú y Jaciel tuvieron esa idea hace 2 años, porque no obligamos a la iglesia que lo haga, es un desafío extra. Sí. Hay cosas que si tú eres miembro de Conquistando Fronteras, estás obligado a ser formado. Si no, no eres miembro. Gracias por participar. Te vas a encontrar una iglesia que te va a aceptar siempre y tú eliges que no te forme. Aquí te vamos a aceptar, pero hemos decidido formarte. Si no quieres la formación, no te vas a hallar en Conquistando Fronteras. Porque somos una iglesia bíblica y de formación sistemática. Y por eso hay formación a la gente. Y el Instituto Bíblico, los que están ya hasta creo que ¿en qué nivel de...? ¿Generación? No. Me refiero... 19. Ya estamos en la 19. En la generación 19, no, pero me refiero a los que están tomando formación. Si estás en el nivel 6º, creo que ya desde el 3º ya puedes servir, paralelamente estar en tu formación, entrar e inscribirte al Instituto Bíblico. Así es que van a quedar aquí informes para que tú puedas llamar, buscar, inscribirte. Hago este paréntesis, pero lo que estabas diciendo, Mario, claro, o sea, no podemos nosotros... Los ambientes son fuego que dejan ceniza. Y tarde o temprano las cenizas no van a cocinar la voluntad de Dios en tu vida, en tu alma, en tu ser. Hay que echarle leña, pero antes de echarle leña hay que entender que hay que quitar las cenizas porque las cenizas tienen la facultad también de hacer que el fuego no arda bien. Sí. Y ya nos podemos meter a un montón de cosas aquí, pero también yo quiero felicitarles. Ustedes son gente que a través de los años han entendido la importancia de la disposición y la formación bíblica, sistemática. Como dice Pablo a Timoteo, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús desde la niñez. Y yo desde la niñez me aprendí este versículo. ¿Sí? 2 Timoteo 3:16 o 1 Timoteo, no lo sé, pero está en el 3:16, como Juan 3:16, ¿no? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y es donde entran los padres, las mamás, ese es otro tema. Y bueno, pues ya. Pues listo. Pues gracias por estar en esta conversación y los animamos a que hagan todo lo posible por formarse de alguna manera. El instituto es un recurso que les ofrecemos y un poquito lo que decía Dania, no es solo para pastores, no es solo para líderes, es para todo el que desee crecer en su vida con Jesús. Entonces, pues nos vemos pronto por acá. Sí, termino diciendo que la gente que ama la mediocridad siempre va a tener un pretexto para no ser formada. ¡Sas! Se acabó. Con eso cerramos. Hasta luego. Hasta luego.